¿Es una situación de preocupación? Sí lo es. Sí, porque a julio tenemos el nivel de reservas más bajo de los últimos 5 años. Sí. Para mí este es un tema que yo no sé por qué no está hoy en la primera plana de todos los diarios. ¿Y por qué no hemos abierto incluso nosotros con el tema del agua? Es que en ello nos va la vida y lo cierto es que nos estamos quedando sin agua. ¿Podremos hacer todas las obras que podamos hacer en los próximos 20, 30, 40 años? Sí, podemos, pero el cambio climático cambia las reglas de juego completamente y nos obliga a entender el agua de una manera diferente. José Luis Patiño es el director de la Dirección de Usuarios de la SUNAS para conversar justamente del agua y esta noticia respecto a la caída del agua en las lagunas que están en la cuenca alta en la zona de Marca Pumacocha y que abastecen a la ciudad de Lima. ¿Cómo te va, José Luis? Muy buenos días, Carlos. Bienvenido. Muchas gracias y felicitaciones por la nueva casa. No, por favor, tu casa también. Gracias por estar aquí. Y esa pasión que tú has puesto también en el tema anterior, creo que también la debemos de tener en caso de los debates del agua. Sí. ¿Por qué? Bueno, el Perú es un territorio complejo. Lima es la segunda ciudad más poblada después del Cairo, situada en un desierto. Y yo les pregunto, quienes hoy están tocando los temas en el caso de Lima, las proyecciones de demanda, de oferta, ¿cuánto pagarían por una botella de agua en el desierto? ¿Cuánto pagarían si usted se muda a una zona desértica, pone su casa y pide a una empresa determinada que le dé el servicio de agua? Parto de esto porque hoy en Lima, para no hablar del Perú, para poner ser más gráficos, el costo mayor del agua no lo paga aquella persona que tiene una conexión con Sedapal. Así es. Lo paga aquella familia que vive en la zona peruana. Así es, que tiene que pagar el señor del camión. ¿No es exacto, cierto? y paga 15, 20, 30 veces más. Totalmente. Esa es la tarifa vinculada a la necesidad. ¿Ok? Pero volviendo por favor, un poco al tema central. En efecto, Lima vive de lo que el clima finalmente decida en la parte altoandina, porque ahí están los grandes reservorios que a lo largo de las últimas décadas se ha construido, ¿no? Gracias a los aportes de los usuarios mediante la tarifa, pero también gracias al subsidio directo que hace el Estado para financiar las grandes obras. Eso también hay que ponerlo en claro. ¿Ok? Entonces, pero como tú también parte de tu comentario certero, dice, pero no solamente con la infraestructura podemos garantizar que va a llegar agua, porque finalmente depende de la lluvia. Así es. ¿Qué más hay que hacer? Entonces ahí viene toda el conjunto de, como regulador, como SUNAS, que somos nosotros los que planteamos instrumentos de gestión a las empresas prestadoras para darles a las empresas un perfil de sostenibilidad del servicio. Y ahí viene una herramienta básica que es qué hacer, aparte de construir infraestructura gris, ir también por lo que nuestros antepasados nos han dejado. Mucho se ha hablado de eso. Y con el tema del sembrado del agua. Así es, el sembrado del agua. Y hay iniciativas privadas, está Acuafondo, nosotros le hemos dado parte de lo que ustedes pagan en la tarifa, una parte, ahí está en el recibo, parte se va a proyectos vinculados a siembra de agua, con lo cual también no solamente en los reservorios los retenemos, sino también en la filtración del agua, permite también tener amunas, que son los sistemas de sembrado de agua en la parte alta, pero también esa es por la parte de oferta. También tenemos obviamente lo que es las plantas desaladoras. En Lurín, toda la parte de la zona sur de Lima toma agua de mar, ya en estos momentos. Se llama ese proyecto Provisur, ¿no? Pero eso es por el lado de la oferta. Pero por el lado de la demanda, ojo, hay un punto también importante, es decir, cómo los usuarios que vivimos en este desierto nos comportamos tratando de mejorar nuestras prácticas de uso de agua. Y ahí viene una cifra, digamos, impactante. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que una persona necesita así al día, por todos sus consumos necesarios, bebida, aseo, limpieza, 100 litros de agua al día, por persona. Por persona. Eso significa, si hacemos una regla de 3 simple, por metros cúbicos, porque usted paga el agua por metro cúbico, por cada persona debe estar consumiendo 3 metros cúbicos al mes. Es decir, una familia de 5 miembros, 15 metros cúbicos. Metros cúbicos. Por lo tanto, debería estar pagando 60 soles al mes.
Ese es el techo máximo de consumo. Sin embargo, muchos en algunos sectores residenciales los consumos son muy elevados. Eso he visto, San Isidro 280, por ejemplo, San Borja también altísimo. O tiene que ver con jardines, lo cual es una locura, ¿no? Regar con agua dulce es una locura, José Luis. Claro, además tenemos que ir pensando como ciudad, porque estamos ahora ya 11 millones. Yo cuando estaba chico, 15, 10 años, ya estamos en 5 millones, ya estamos Era en impensable, 11 millones. claro, ¿no? De acuerdo. Entonces, y los sistemas de reservorios todavía mantienen la misma característica. Son 330 millones de agua que tienen capacidad, pero claro, no basta eso. Con el tiempo hay que ir pensando en otras alternativas, pero acá creo que hay que trabajar con dos enfoques. Enfoque de oferta, es decir, cómo las empresas prestadoras como Sedapal se van preparando, optimizando, pero también está el tema de la oferta. Hay un reto con el sector vivienda, por ejemplo. Grandes conjuntos habitacionales hoy día, ¿no?, ya deben ir pensando en cómo reusar el agua, por ejemplo, ¿no?, que les llega. Eso se hace, por ejemplo, en la parte altoandina, en los grandes centros mineros. Poca agua, casi nada en la parte de altoandina. El agua con la que te jabonas, cómo termina en el tanque del water para y que nuevamente eso. Entonces, ya de 30 a 40 años debemos estar pensando en eso, ¿no? Entonces, a lo que voy es que como tienes esa mirada panorámica y preocupada, José Luis. Efectivamente. Entonces, ¿cómo hacemos para garantizar que el agua alcance para los hijos de nuestros hijos? Así es. Tengo preguntas puntuales que hacerte, apelando a la información que tienen en SUNAS para luego ir un poco desmenuzándolas. ¿Cuál es la situación real en este momento de las lagunas en las cuencas altas del sistema Marca Pomacocha? ¿Es una situación de preocupación? Sí lo es. Sí, porque a julio tenemos el nivel de reservas más bajo de los últimos 5 años. 5 años, ok. ¿Ya? Incluso es una referencia porque históricamente es uno de los más graves, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Esa agua es producto de las lluvias de la temporada anterior. Así es. Estamos hoy día los limeños tomando agua de lluvia que cayó el año anterior. Ok. Entonces, ¿tenemos agua para este año? Sí. Pero ¿qué pasa si es que se inicia nuevamente la temporada de lluvias a partir de diciembre, que debía darse, y no llueve? Es ahí donde vienen los planes de contingencia que Sedapal tiene que implementar, que pasa por una baja de la presión en las horas de madrugada, pero también, ojo, si no llueve, la poca agua que ya va quedando en los reservorios, hay que ver la forma de cómo mantenerla para garantizar un mínimo de agua para el siguiente año. Y ahí viene la parte de restricción. ¿Qué hemos dicho Menos nosotros? horas de agua al día, de eso estamos hablando, claro, ¿no? Claro. Porque pensemos que estamos en una casa donde siempre en la parte alta tenemos nuestro reservorio. Sí. ¿Ok? Esa agua de lluvia potabilizada y todo eso, pero esa agua nos tiene que alcanzar hasta el próximo año. Hoy los niveles nos permiten tener agua para este año. Claro. Pero ese reservorio que lo tenemos en la parte alta se tiene que llenar a partir de diciembre. Pero si no hay lluvia, ¿de dónde pecata mía? Julio, este panorama representa entonces un peligro de desabastecimiento para el verano 2024. Así es. Ok. Así es. Ustedes han señalado con buen criterio que Sedapal debe acelerar el ritmo de inversiones en proyectos para la mejora de la oferta de agua. Y yo estoy de acuerdo con eso, pero en concreto, ninguna de estas obras se va a resolver en lo inmediato. O sea, no resuelven la crisis de hoy, digamos. Resolverán otras crisis. ¿Cuál es la obra más importante que Sedapal debería realizar? Sedapal se está concentrando en este quinquenio en extender sus brazos, en extender las tuberías a sectores que hoy día no tienen agua. Estamos hablando de sectores en la parte sur de Lima, en la parte norte, pero las grandes obras de represamiento en la parte alta no están en el mapa. ¿Por qué? Primero, porque la tarifa no alcanza para financiar eso. ¿No hay dinero? Y segundo, que Sedapal tiene que presentar los estudios, los expedientes técnicos para que al menos con la tarifa existente financiar estos estudios. Lo que no ha hecho Sedapal para este estudio tarifario que está vigente del año 2022, que son los estudios tarifarios se prueban cada 5 años, no ha presentado los estudios respecto al tema de la... Ahora, cuando hablamos de retraso en la parte de infraestructura actual, estamos hablando de, por ejemplo, todo lo vinculado a la gestión de agua subterránea, que es lo que sí está retrasado, ¿no?
y que va a servir justamente como reserva para el mediano y largo plazo. Eso es lo que tiene que abocarse ahora Sedapal y que ¿Desde tiene la un nivel... generación de pozos de la napa freática para tener ahí guardadita esa agua? Efectivamente, ¿no? Hoy día Lima tiene una batería de pozos de más de 400 pozos. El 20% de esa agua, del agua subterránea, la está utilizando. Hay un 80% que la mantiene en reserva para situaciones como... Para contingencias. Ahora, son 111 en reserva, tengo entendido. 111 pozos que están ahí guardados. Exacto. Ahora, hay zonas como el Callao, por ejemplo, la parte de Ventanilla, toda esa parte de costera, que el 80% de esa agua que toman los chalacos y de los de Ventanilla son de agua subterránea. Porque es más barato para Sedapal sacar agua de ahí que traerla. Entonces, por eso también se hizo la planta desaladora en la parte sur, ¿no? Era más caro llevar los tubos hasta la parte sur y mejor era, lo más barato es usar la tecnología. Julio, la desalación tiene el problema de la salmuera, que la vuelves a tirar al mar y vas a hacer un impacto ambiental importante. Hay que mejorar mucho. La tecnología ahora está avanzando, los impactos negativos al medio ambiente se tienen que ir evaluando e ir implementando medidas que logren atenuar eso. Totalmente de acuerdo, ¿no? Pero de alguna u otra manera hay que ver de cómo incrementamos la oferta. Pero a nosotros nos preocupa, aparte de la oferta, también la demanda y el comportamiento de los usuarios frente a eso voy ahorita. Solamente cierro con esto. El sistema de derivación Huascacocha-Rímac, ¿en qué consiste? ¿De qué se trata este proyecto? Todos los sistemas vinculados al represamiento tienen cierta complejidad, porque no solamente es el tema de construir en la parte alta infraestructura de grandes reservorios, sino cómo la traes a Lima. Claro. Entonces ahí viene la construcción de túneles, por ejemplo, ¿no? Y es ahí la Platal, el túnel trasandino, claro, lo que significó, José Luis. Efectivamente, entonces todo eso requiere grandes obras de ingeniería y los costos no son poca cosa, ¿no? Estamos hablando de obras de cabecera, por ejemplo, que es un proyecto que está todavía entre Sedapal y Proinversión, todavía PPK lo quiso impulsar, no se pudo, pero es un tema pendiente ahí. Sí. ¿No? PPK fue uno de los pocos que tuvo la agenda del agua, que yo recuerdo. Efectivamente. José Luis, si tenemos que cambiar la cultura del agua, ¿no es cierto? ¿Cómo convencemos a las familias que no rieguen su jardín? ¿Cómo convencemos a los municipios de no sembrar pasto, que es un gran demandante de agua, ¿no? De césped? ¿Cómo hacemos para bañarnos y cerrar el agua y no dejar que esta... Es decir, hay toda una cultura instalada muy difícil de cambiar entre aquellos que siempre tuvieron agua, por supuesto. Un factor es la baja valoración del servicio. Si uno pone los 3 recibos que le llegan a casa, energía, telecom y agua. Todo es más caro que el agua, ¿no es cierto? Sí. No, pero aparte, ¿qué se paga primero? Porque, ojo, el agua tiene esa virtud, gracias al regulador, de que recién al segundo mes acumulado recién te pueden cortar el servicio. Eso no lo puedes hacer en energía. Eso no lo puedes hacer en telecom. Dejas de pagar un mes al día siguiente del vencido del recibo, te cortan En caso del agua, le damos un plazo de 2 meses. Segundo. ¿Te parece una mala idea? Las tarifas, no, son los beneficios porque, ojo, partimos del hecho de que el agua es un derecho. Eso es, pues, es otra, claro. ¿Okay? Claro, es otra perspectiva. Entonces, el regulador tiene, obviamente, que implementar acciones que hagan que el acceso al agua no sea tan caro. Claro. Entonces, la tarifa que hoy día paga un usuario doméstico no es la tarifa real. Es una tarifa mucho mayor. ¿Quién financia ese costo real del servicio? Hay una estructura tarifaria que cada 5 años SUNAS aprueba para cada una de las 50 empresas de agua a nivel nacional. Y es ahí donde se hace el subsidio cruzado. Los comercios, las industrias pagan lo que dejan de pagar las familias. Hay un subsidio cruzado. Hace 5 años estamos focalizando ese subsidio para que una familia de San Isidro versus San Juan de Lurigancho, obviamente pague menos, el subsidio lo cubra más a esas familias más vulnerables. Ya estamos implementando eso. Entonces, tenemos un aspecto de valoración del servicio que hace que el agua sea vista podemos derrocharla, mejor dicho. Como no cuesta mucho, ya me dicen que me van a traer más agua, entonces ahí tenemos un tema de valoración. Por eso trabajamos mucho con colegios nosotros, con los niños, con la generación del futuro. Pero perdóname, José Luis, es que creo que ahí está también la perversión del sistema. Planteo mi hipótesis. Si yo sé que pago más agua porque vivo en un distrito
o porque tengo ingresos que me permiten hacerlo frente a aquel vecino de otra zona de Lima que no tiene, lo que digo es, yo gasto el agua porque me da la gana y porque me la cobran. Porque puedo pagarla. Porque puedo pagarla, exactamente, y porque me están cobrando por ella. Eso es lo perverso de pensar en esos términos. Efectivamente. Entonces, nosotros tenemos esta estructura tarifaria que protege a los consumos hasta 20 metros cúbicos, que pagan mucho menos. Es importante que nosotros hemos implementado una aplicación que desde acceso, ojalá que lo puedan promover en tu programa y a lo largo de los programas, el Yacúmetro. El Yacúmetro, usted ingresa a la página web, el Yacúmetro es un aplicativo, es un simulador de las tarifas. Interesante. Entonces, uno agarra su recibo y dice, ¿a cuánto me están cobrando? 15 metros cúbicos, ok. Ve, y hay dos datos interesantes en ese Yacúmetro. Le dice, ¿cuál es el promedio del consumo del barrio, de la zona? Yo, por ejemplo, estoy por encima del promedio. Ah, sí, mira. Estoy en 16 metros cúbicos y yo vivo en Magdalena y en zona Magdalena está en 13.8 el consumo en promedio. O sea, tengo que bajar, tengo que mejorar mi práctica. Ok. Te serviría para eso. Exacto. De acuerdo. ¿No? Pero también ahí le dan datos interesantes, ¿no? Cuánto, si yo dejo esa gota en el caño caer, cuánto me cuesta adicional. La gran fuga del agua potable en los domicilios y las grandes residencias y condominios está ¿dónde? No tanto en los caños ni en los inodoros, está en las cisternas. Ok. Porque nadie ve, nadie chequea. Los equipos de mantenimiento de los edificios no ven esa parte, pero cuando viene la factura que se multiplica por 10 o por 20, ahí recién se da cuenta. Entonces hay que tener una cultura también de vigilancia interna al interior, mejorar las prácticas, dejarnos de cepillarnos con el caño abierto, tomar duchas, como decimos, no un playlist de música, sino con un cortito nomás, ¿no? Entonces tenemos que ir mejorando nuestra actitud frente a un servicio que, ojo, poco a poco va a ser el servicio más demandado. En el mundo, Uruguay, conoces Uruguay, los reportajes de Uruguay eran muy tristes. Se iban a las zonas de los reservorios que antes estaban dominados por agua, y el reportero estaba ahí, en el lecho pero sin agua. Montevideo es una ciudad que tiene un río gigantesco al costado, del cual con obras a 10 años podría resolver su problema. El Cairo, que si bien la has mencionado, es una ciudad en el desierto, tiene un río que es un mar. Lima no, pues Lima es un valle que se secó, digamos. Y comparando el Cairo, usted diga, ¿cuánto consume una familia del Cairo? Es la cuarta o quinta parte de lo que promedio. O sea, es decir, no te puedo creer. Es importante por eso la cultura. No sabía ese dato. Claro. Teniendo toda esa agua en el Cairo, exacto. Es la cultura del desierto, pues. Claro. Nosotros pensamos que estamos en un oasis, ¿no? Que el agua va a ser siempre eterna y no tenemos esa cultura. Por eso nosotros tenemos un programa educativo, que hoy este es el 10º concurso. Estamos, colegios, Carlos, te vamos a invitar, que antes eran desiertos en zona de Ventanilla, y gracias al reuso, con el esfuerzo de los alumnos, los brigadieres del agua, los docentes y los padres de familia han logrado tener áreas verdes en un colegio situado en un desierto. ¿Gracias a qué? Al reuso. Y hoy ya estamos en una campaña este año para fomentar la calidad del agua. Agua segura es salud, es vida. Y mucha de la agua que está llegando a las casas y a los colegios, o nos estamos enfocando en los colegios, como son reservadas en repositorios, en cisternas, no están lavando las cisternas. Y es ahí donde el agua se contamina y afecta la calidad de vida de la gente. Entonces, por lo menos, ojo, 2 veces al año, usted que tiene una cisterna en casa, o en el edificio, o en el colegio, por lo menos 2 veces. Porque si no, el agua potable, que le da, que cumple todos los parámetros que exige el sector salud, se contamina justamente en esos reservorios. Estamos haciendo un concurso que está incentivando esa práctica y esperemos que de la limpieza de las cisternas es fundamental. Ahora, José Luis, ¿cómo podemos confiar en Sedapal en la medida que en el 2022 de 20,4 millones de soles programados para obras que garantizaran reservas, solo ejecutaron 6 millones? Ahí está la labor fiscalizadora nuestra. Tenemos que estar ahí, pero también está el incentivo. En este estudio tarifario para 5 años, el único reajuste tarifario está previsto para el próximo año, de 8.4%. Sedapal no se gana ese reajuste tarifario si es que no cumplen las metas justamente vinculadas a qué?
a cumplir lo que SUNAS le ha dicho para estos 5 años. Si es que no cumple los programas de inversiones, si es que no mantiene ciertos niveles de calidad del servicio, SEDAPAL no se hace acreedor a ese reajuste y por lo tanto los usuarios no van a pagar por un servicio que puede resultar deficiente en el tiempo. Entonces, ese es el incentivo que tiene SEDAPAL para el cumplimiento de sus metas, ¿no? ¿Hay evidencias en SUNAS de corruptelas importantes en SEDAPAL que hacen que esto sea mucho más complejo? Recogidas lo que pasa es que nosotros supervisamos metas. Toda la parte de gestión propia de los recursos la hace Contraloría. Tenemos en PAREC que jugar con Contraloría para casos... por ejemplo, todo lo que es sistema de obras, no lo supervisamos nosotros, la parte de las obras, supervisamos resultados. No, más que la convocatoria, eso sí, la Contraloría tiene que echar sus ojos ahí, pero para nadie, nada es un secreto que efectivamente las grandes obras está toda una organización criminal ahora denunciada en el sector vivienda. Obviamente tiene sus nexos también en estos proyectos, y no solamente acá en Lima, también a nivel nacional también. Y nosotros cada vez que encontramos algún indicio se lo pasamos a Contraloría para que pueda hacer las investigaciones del caso, ¿no? De acuerdo. Una última pregunta. Hemos hablado del consumo de agua más familiar, pero todo funciona con agua. Las empresas, la industria funcionan con el agua. Para ello, la cooperación suiza hace algunos años puso a disposición del Estado y de quien lo necesitara la famosa huella hídrica, un sistema que con indicadores muy claros permitía saber dónde estaba hoy tu consumo para mañana en tu producción poder disminuirlo. ¿Sabes si caló el uso de la huella hídrica? ¿Las empresas lo usan, José Luis? Hay algunas industrias que sí tienen ese chip ya incorporado. Ahí aplican sistemas de reuso de agua, por ejemplo, ¿no? Hay otras empresas que no, hasta incluso hay un incentivo que aplica SEDAPAL. Hemos hablado de agua potable, pero la red de alcantarillado y la planta de tratamiento de agua residual también es parte del sistema y eso también es una infraestructura que es necesario cuidarla. Y hay muchas industrias que no solamente descuidan el tema del uso racional del agua, ¿no?, sino también contaminan y hacen daño porque vierten agua ya usada sin procesar, ¿no? El tema de curtiembres, el tema de industrias. Entonces, esa agua tiene que ser tratada antes de ponerla al sistema. Y no todo el agua que se va por el desagüe es tratada en la ciudad de Lima. Entonces, eso también hay que cuidar. Entonces, yendo a tu pregunta, el tema de agua hídrica no solamente genera una toma de cambio de conducta por parte del empresario, sino también incorpora el factor ambiental, ¿no? Que es el tema del tratamiento previo antes de lanzar sus aguas consumidas por esta industria y que tengan menor impacto en la comunidad, ¿no? José Luis, muchas gracias por habernos ayudado a entender un poco más la problemática en la que estamos y este cambio en la cultura del agua va a terminar por ser central, si no nos vamos a dar un tropezón, pero de cuidado. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Carlos. José Luis Patiño, director de la Dirección de Usuarios de SUNAS, nos ha acompañado esta mañana. Digamos que el tema del agua es el tema de nuestro país, pero siempre termina como por ser poco mirado o poco atendido. En fin, eso es un tema que tendremos que seguir viendo aquí en Nativa, por supuesto.